Bienvenidos a Robin Food, Atracón a Mano Armada, un programa en el que sacamos la felicidad no sé de dónde, porque el cámara me acaba de confesar que su abuelo cuando era pequeño le daba bocadillos de ketchup para merendar. Luego, afortunadamente, ya descubrió el chorizo de Pamplona, la tortilla francesa, la tortilla de patata y hoy se nos ha hecho un chicarrón del norte. Estas cosas solamente pueden pasar en este programa. Sacamos la felicidad hasta de los bocatas de ketchup. Hoy es viernes y habrá guardián así aquí al loro, ¿eh? No os mováis de los sofás. Pobre Yonchu, me dice, no, bocadillo de ketchup para merendar. Lo bueno sería tenerle una cámara aquí para pillarle ahí la cara de achorrado que tiene. ¿Cómo has podido decir eso? Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a Robin Food, Atracón a Mano Armada. Bienvenidos a este programa de cocina singular que se propone siempre acercaros la mejor pornografía hasta el sofá de vuestras casas. Sabéis que en este programa hemos utilizado en muchísimas ocasiones los dos rombos, estos que están saliendo ahora mismo en la pantalla, porque sabéis que en este programa nos proponemos acercaros la lujuria que se estofa siempre en el culo de las sartenes y de las cazuelas hasta vuestros ojos, hasta vuestros sofás. Sabemos que eso es lo que os deja petrificados, como va a ocurrir hoy en el programa, porque además de contaros esta historia feliz de lo de los dos rombos, que a mí por lo menos me amargó la adolescencia, lo que haremos será guisar un plato de pasta que hemos bautizado como plato de pasta erótica. ¿Por qué? Porque es una auténtica pornografía. Es como una especie de escena como de Rocos y Freddy, todo lleno de huevo frito, todo lleno de una pasta maravillosa, pimentón. Vais a ver que es un plato singular y luego para refrescarnos el morrete después de tanto erotismo, de tanta lujuria y de tanta lluvia dorada, lo que haremos será ofreceros un rebujito. Sabéis que es uno de los refrescos, bueno, pues más celebrados en todas las ferias andaluzas que se precie. Hoy os voy a ofrecer una jarra de un rebujito muy refrescante. Además, celebraremos los éxitos de los amigos de FIARC, de mi amigo Fernando Garate, que es un grande, que entre otras cosas, bueno, pues se debe a él la planificación de este plato tan maravilloso en el que estamos. Él es el que me dijo cómo tenían que estar colocadas las historias, las cocinas, y el que se preocupó de que este espacio sea un espacio feliz. Y lo que hace falta es que los que estéis ahora mismo sentados en casa en los sofás lo disfrutéis. Así que muchas cosas que celebrar y además guarrindongadas porque es viernes. Arrancamos, ¿eh? Ahora FIARC, ahora Fernando Garate, viva Rocos y Freddy, viva los dos rombos y viva el abuelo de Yonchu, que le daba de pequeño bocadillos de ketchup para merendar. ¡Qué grande! Y se nos ha hecho un tío de provecho, ¿eh? Joder. Robin Food. Desde 1962 hasta 1985, Televisión Española los tuvo súper puteados con el rombo y con los dos rombos. Porque cuando salía un rombo en mi casa, que eran bastante liberales todavía, bueno, nuestros padres nos dejaban ver la peli. Pero la verdad que manda cojones que Los Ángeles de Charlie, que no se enseñaba ni el hombro, las tías iban todas súper recatadas y súper vestidas. Bueno, pues en aquella época tuvieron dos rombos, sí, impresionante, para mayores de 18 años. En este programa hemos sacado muchas veces los dos rombos, porque nosotros sí que hacemos pornografía y no aquellas cursiladas que, bueno, pues le ponían aquellos dos rombos para que la chavalada joven, bueno, pues no viera aquellas emisiones. Yo me acuerdo que cuando veía que una peli iba a ser un poco tensa, andaba un poco al loro y en cuanto iba a empezar la peli me iba a la tele y me ponía así delante de la pantalla como que estaba mirando algo de encima del televisor. Y Medita me decía, ¿pero qué haces? Pues déjala, no, es que estoy buscando, que se me ha caído una pluma aquí y tal. Y ya cuando veía que los dos rombos habían desaparecido ya me sentaba. Claro, en cuanto había un tiroteo, salía alguien enseñando como el pezón tipo Lucky Strike a la cama. Vamos a hacer, por eso, una pasta erótica, una pasta maravillosa y erótica porque le vamos a dar picante, vamos a entonarnos el morrete y luego eso nos va a permitir hacer en la segunda parte, bueno, pues un rebujito. Así que en el fondo de un sauté vamos a empezar a hacer un sofrito. Bueno, antes voy a empezar a cocer la pasta. Vamos a hacer unos tagliateles y luego me arranco con el sofrito. Tagliateles que pueden ser frescos o secos, en una buena cantidad de agua hirviente. Lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues un buen golpe de sal. Generosos con la sal cuando cocemos pastas, ¿eh? Esto es que salan así el agua de la pasta, no. Hay que añadir 2 o 3 golpes un poco potentes. Tampoco que se nos vaya la olla, pero que haya, bueno, pues abundancia de agua bien salada. Esto ya veis que está hirviendo y lo que hacemos es, bueno, yo calculo más o menos como unos 6 nidos de estos por persona. Pero bueno, al final seguís las instrucciones del paquete o en muchos casos lo que tenéis que seguir es el apetito de los comensales. Como vamos a hacer un sauté bastante
bastante comedido, no me voy a exceder en pasta. Yo creo que con esta pasta va a ser suficiente. Acordaros que siempre os cuento que es muy importante que cuando añadís la pasta en el fondo de una cazuela a hervir, es importante darle esta primera vuelta teniendo en cuenta que la pasta tiende a depositarse en el fondo y eso suele hacer que la pasta se pegue al fondo. Y no hay nada más desagradable que descubrir cuando uno está escurriendo la pasta que hay un montón de macarrones o de tagliatelles pegados al fondo de la cazuela. Eso es por no agitar. No es ningún mal invento tampoco probar el agua de cocción. Está estupenda. Así que piano, piano. Fuego tampoco no muy agresivo, porque tener en cuenta que si los fuegos son muy agresivos puede ocurrir que la pasta reviente. La pasta suele ser delicada, así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos ya, bueno, pues la pasta poco a poco ya viento en popa a toda vela. Así que nos vamos a currar en el fondo este sauté con un poco de aceite de oliva. Bueno, pues un sofrito con cebolletas picadas. Vamos a añadir también pimiento verde bien picado. Esto también en función del gusto de cada uno, ¿eh? Teniendo en cuenta que vamos a utilizar una bolsa de lechugas tocando la balalaica o caducadas que están aquí, no tengáis ningún inconveniente, porque esta es una receta de aprovechamiento, en utilizar cualquier tipo de verdura que tengáis en el cajón de la nevera, pues que está un poco a la virulé. Si partís de cero y no tenéis más que producto irreprochable en la nevera, bueno, pues podéis partir de este tipo de elementos. Pero aquí puede haber calabacines, aquí puede haber berenjenas, puede haber incluso puerro, ¿por qué no? Puede haber cebolletas tiernas, puede haber ajos tiernos, en fin, lo que os dé la gana. Un fondo un poco animado. Incluso si no tenéis verdura y tenéis buenas conservas, podéis partir, bueno, pues desde un pisto de bote, podéis partir también de esas cebollas que están ya pochadas, que vienen en conserva, que son sabrosas, añadirlas aquí y empezar, bueno, pues un sofrito de esas características. Lo que queráis. Además tengo otros ingredientes. Otros ingredientes bien sabrosos. Voy a añadir un poco de sal y pimienta a nuestro sofrito. Pimentar, acordaros que el pimentero es un buen elemento, para alegraros el mostacho, para alegraros el morrete. Es importante que os pimentéis la vida. Pasta también controlando. Si veis que empieza a desbordarse o lo que fuera, mucho cuidado. Rascando el fondo para que no se agarre, como os he dicho. Y tengo otros elementos sobre la mesa. Además tengo, bueno, pues un poco de tomate concentrado, que también es algo que hemos utilizado muchas veces en el programa y que, como os he dicho yo muchas veces, cada vez veo más en carnicerías, en ultramarinos finos y todas estas cosas. Suele venir en tubos como de pasta dentífrica o en latas y es un condimento que, bien guardado en la nevera, aguanta mucho tiempo. También lo podéis congelar si queréis. Si de repente encontráis el típico latón grande, bueno, pues lo sacáis, lo podéis meter en saquitos o meterlo en papel de film o lo que os dé la gana y lo podéis congelar e ir sacándolo a medida que lo vais usando. Y refuerza mucho, bueno, pues este tipo de sofritos tan sabrosos. Cuando hay concurso también de salsa de tomate de lata como esta, un buen tomate frito, está bien que reforcemos con un poco de, bueno, pues de tomate concentrado. Además voy a añadir también un poco de perejil que tenía tocando la guitarra en la nevera. Esto os juro que lo tenía en el fondo de la nevera y digo, para adentro. Aquí no hay que dejar absolutamente ningún ingrediente, tiene que acabar en la basura. Hay que comerse todo. Así que vamos a picar también un poco de perejil. Me estoy acordando ahora cuando vino Charo de la sidrería Rosario a hacernos la tortilla de bacalao aquella, ¿os acordáis? Impresionante. Qué importante es ese toque de perejil fresco en la tortilla que hace nuestra amiga Charo de la sidrería, del asador Rosario de Astigarraga. Fundamental, ¿eh? Y en las pastas, bueno, pues el perejil, la albahaca y todo eso está muy bien, pero el perejil, la verdad que nos da, bueno, pues una vidilla muy interesante a los sofritos y todas estas cosas. Vamos a añadirlo desde ya, sin ningún problema. Además de este perejil, como os he dicho, bueno, pues tengo esa bolsa de lechugas tocando la guitarra, que a mí me suele dar mucha pena. En casa la verdad que no suele entrar mucha verdura de bolsa de este tipo. Es muy cómoda este tipo de bolsas, porque es verdad que muchas veces nos ofrece la tienda, bueno, pues las típicas verduras cortadas ya en paisana como para hacer sopas, luego la comodidad de comerte una ensalada, que abres la bolsa y te la alineas y ya está. Pero es verdad que yo creo que nada supera a una buena lechuga cocinada o estas cosas, ¿no? Pero muchas veces cuando no tenemos buena previsión, joder, la pasta va piano. Cuando no tenemos buena previsión y de repente estamos unos días sin comer en casa y nos damos cuenta que las bolsas se nos van estropeando, como puede ser esta, que normalmente en el fondo se acumulan como liquidillos, empieza la hoja como a ponerse mustia y no da ganas de comerse en ensalada este tipo de lechugas. Siempre os digo que tienen que acabar en el fondo de los sautés, en las salsas de tomate, en las cremas de verduras o lo que fuera. Cualquier cosa menos tirar comida a la basura. Yo creo que es fundamental. Al tagliatelle le falta un poquito.
Bueno, además de esto, tengo un poco de azúcar, que le voy a añadir al tomate un poquito de azúcar. Y luego tengo el picante, tengo un poco de salsa tabasco, un poco de pimentón picante, que también le voy a añadir, bueno, pues a la yema de un huevo frito que coronará esta pasta deliciosa. Joder, el tagliatelle está buenísimo, ¿eh? Le faltan un par de minutos. Bueno, además de este sofrito, y este tomate concentrado, perdón, que es importante que quede bien rustido en el fondo, voy a añadir un poquito más de aceite. Me gusta, ¿eh? Cuando el tomate concentrado se sofríe en una sartén, me gusta como el aceite de oliva se tinta como de rojo, porque eso al final despierta muchísimo el sabor del fondo de las cazuelas. Estos sofritos son sofritos felices, ¿eh? Como os digo, a otro truco importante, cuando compráis este tipo de bolsas, para que no se apochen, muchas veces os suelo decir que cuando lleguéis de la compra, en vez de mantenerlas cerradas en la nevera, que todo el mundo lo hace así, es importante que las abráis. Las abrís un poco y es mejor que las conservéis abiertas en el cajón de las verduras, porque tardan más en ponerse pochas. Añadimos, en este caso, esta rúcula, que está un poco lastimada, y como si fuera una espinaca, un rollo de estos. Me encanta que hay gente en casa ahora que está diciendo, joder, pues vaya invento, porque no hay nada peor que tirar comida a la basura. A mí me parece que, estando como están las cosas y estando como está el mundo, que estamos hechos unos disecaos del copón, bueno, pues hagamos este tipo de historias y aprovechemos todo. Y igual que guisamos unas espinacas, pues ya veis que una rúcula en ensalada, una escalola, una lechuga, cualquier cosa de estas, se entrega a la sartén y nos ofrece sofritos muy deliciosos, ¿eh? En este punto añadimos el tomate también. Fijaros, aprovechando el agua de cocción de la pasta, en vez de añadir agua de grifo, voy a utilizar esto para aprovechar todos los restos de tomate para que no se nos queden en el bol. Todo para adentro. Voy a bajar un poco el fuego para que no se me vaya esto a tomar vientos. Y antes os he hablado de Fernando Gárate, un gran amigo que tiene un estudio de arquitectura que se llama FIARC en San Sebastián, y la verdad que estoy contento porque los éxitos de mis amigos, bueno, pues yo los considero también como éxitos propios y estoy contento de ver gente alrededor que triunfa por el mundo, y les acaban de dar un premio en La Habana, bueno, pues en el 2013, justo al final del 2013, y todavía lo estamos celebrando, un premio, bueno, pues por un tema de arquitectura industrializable, que es algo que me ha hecho muchísima ilusión. Lo tengo aquí apuntado. Han desarrollado un sistema que permite construir a partir de elementos industrializados. Y la verdad que es una historia chula porque, bueno, pues son elementos que se pueden utilizar en países en los que es complicado, bueno, pues el suministro del agua, por ejemplo, para hacer los cementos, los hormigones, todos estos rollos. Países en los que es difícil, bueno, pues acceder a ciertas zonas con grúas, permite construir de una manera mucho más sencilla. Y la verdad que es una gozada que FIARC, que estáis viendo aquí ahora mismo algunas fotografías de ese estudio tan alucinante, bueno, pues haya conseguido ese premio tan reputado en La Habana, entre otras cosas porque han sido, como os he dicho antes, bueno, pues los que nos ayudaron a organizar de alguna forma esta cocina, ¿no? Y la verdad que cuando nos ayudan a que estemos aquí cómodos, bueno, pues somos muy agradecidos porque al final toda esta comodidad y toda esta luz y que este espacio esté tan bien organizado, bueno, pues eso permite que, bueno, pues toda esta luminosidad que hay aquí entre por el ojo, en vuestras casas os entre por el ojo, y la verdad que yo creo que es un triunfo compartido por todo el mundo. Si yo me alegro de que los amigos de FIARC hayan, bueno, pues conseguido este galardón en La Habana, estoy seguro que vosotros también. Ya habéis visto, ¿eh? Sofrito que va poco a poco rehogándose. Fijaros qué magma hay aquí dentro, ¿eh? Y voy a escurrir ya la pasta, porque la tengo resuelta. No quiero que se me cueza, bueno, pues muchísimo más. Y lo que voy a hacer es acercarla a la fregadera. Voy a darle un poquito de candela a este sofrito para que vaya ya acelerando un poco. Ya veis que va asomando la grasa, me gusta, va asomando la grasa. Eso significa que va evaporando todo el agua de vegetación del sofrito y significa que empezamos a tener algo emocionante en el fondo de la cazuela, ¿eh? Voy a recuperar un poco del agua de cocción. Antes de que se me olvide, esto es importante, ¿eh? Antes de que escurráis las pastas por la fregadera suele ser interesante, por si acaso tenemos que estirar los sofritos, guardar un poco del agua de cocción. Tampoco sería ninguna chorrada que utilizáramos un poco de leche en la nevera para estirar ese sofrito, ¿eh? Sabéis que en Italia, para las boloñesas y todas estas cosas, se utilizan lácteo. Pero bueno, en este caso nos vamos a comedir y lo que vamos a hacer es utilizar directamente el agua de cocción de la pasta, por si acaso. Y además voy a poner al fuego mi sartén porque si
si desde luego esto es un plato erótico donde los haya, es porque lo vamos a coronar con un maravilloso huevo frito. Fijaros qué fotografías os estamos poniendo ahora de realizaciones o de formulaciones que hemos hecho en este programa con huevo frito, porque hemos hecho muchas veces que somos soperos, que nos gusta vivir la vida a pleno pulmón, pero desde luego, si hay que hacer un homenaje a alguien o algo, es al huevo frito, que en este programa lo hemos colado en infinidad de historias. Lo hemos metido en sopas, lo hemos metido en boles, luego lo hemos colocado encima de sándwiches en infinidad de lugares, porque yo creo que el huevo frito, joder, pues es algo glorioso, algo que nos gusta. A poder ser de 2 en 2 o de 3 en 3. Yo creo que tengo en 8 o 10 huevos fritos. A Marcial desde hace muchísimos años con toda la cuadrilla, una salvajada, que estoy seguro que me levanté de aquella tasca con el hígado como un pato de Zubía. Joder, impresionante. 8 o 10 huevos fritos. Pero ahora que el huevo frito que ahora se come de uno en uno, por lo menos en mi caso y de vez en cuando, joder, yo creo que meter un pan en una yema de un huevo frito es una experiencia impresionante. Bueno, habéis visto que este sofrito lo tengo ya muy animado. El aceite lo tengo ya que va ahí piano cogiendo temperatura. Vamos a añadir nuestro tagliatelle aquí en el fondo. Acercamos por si nos hace falta el agua para estirar un poco esta historia. Y fijaros, pasta erótica. Super néctar supremo, tío. Qué bueno. Joder, qué bueno. No le añado queso ni historias de estas porque yo creo que con el huevo frito va a ser más que suficiente. Voy a añadir, si acaso, un poquito de azúcar, si veo que el sofrito está un poco ácido, que no lo está. No voy a añadir azúcar. Si veis que el sofrito de tomate está un poquito ácido, es importante que lo rectifiquéis con un poco de azúcar, o no sería tampoco ninguna chorrada añadir un poco de miel, ¿eh? Y en este punto, ya veis que esto está bastante listo como para comer, pero queda un poco seco. Yo creo que este es el momento para poder añadir, como os digo, un poco de caldo de cocción de la pasta. Bueno, se me va calentando el aceite, que en un segundo lo tengo caliente. Vamos a dejar que esto lleve un minuto. Despejamos un poco esta historia y rematamos. Ya veis, que no esté mucho más tiempo de un minuto esto al fuego, que la pasta se embeba bien de todo este sofrito maravilloso y en un segundo terminamos. Estáis en Robin Food. Se me ha caído un felipón, pero afortunadamente a la encimera. Atracón a mano armada. Cocinando sin gilipolleces, aquí en directo en ETV2. Robin Food. Magma imperial, Ahora en el corte ha venido mi hermano Raudo y Veloz para decirme que me he olvidado de añadir al sofrito la guindilla fresca que tengo en ese tiesto. Es verdad que, joder, ha sido un fallo. Lo que pasa es que estoy aquí como con un desenfreno del copón y me he olvidado. Pero cuando hacéis el sofrito, si os gusta el picante, que además por esto es una pasta erótica, por eso tiene ese nombre, porque pica y deja el morrete tipo Rocco y Freddy, como la punta al nardo, es importante que metáis una guindilla de estas bien picada. Si es seca también, pero yo creo que es mucho mejor este tipo de picantes, que son picantes muy, no sé, muy frescos y que me gustan muchísimo más que los picantes secos. Colocamos dentro de un bol, bueno, pues una buena cantidad de este tagliatelle, fijaros, joder, qué pinta más super magma tiene esta historia. No se me va a ir la olla porque sabéis que últimamente me estoy refinando, que tampoco se trata de hacer todo como a lo bestia siempre, y lo que vamos a hacer es freír un huevo. Yo creo que hay un cuadro de la historia del arte que es la mejor lección de cocina del mundo mundial para freír un huevo, que es el de la vieja friendo los huevos fritos, bueno, pues del amigo Velázquez, que es un cuadro de su etapa sevillana, en el que se ve, bueno, pues una vieja friendo huevos en una especie como de balde de barro grande, que la verdad que es un cuadro maravilloso, un cuadro lleno de detalles. Estaréis viendo ahora mismo una fotografía, un detalle que hay de una sombra, que hay de un cuchillo sobre un plato, en fin. Es un cuadro que los historiadores del arte le dan, bueno, pues muchísimas versiones de lo que significa. Yo, al final, saco también mi conclusión, que es una lección impresionante de cómo ha de freírse un huevo en un barreño a poder ser estrecho y alto, como pasa un poco con esta sartén, que yo creo que es importante que no friamos los huevos en sartenes demasiado anchas con poca cantidad de aceite, sino que haya bastante altura de aceite, que sean recipientes recogidos para que de alguna manera los huevos se nos queden como abuñuelados. Y aquí estamos, friendo un huevo frito que yo creo que es, bueno, pues la mejor corona para ese platazo, bueno, pues de pasta maravillosa. Aquí podemos poner un montón de huevos, pero bueno, yo creo que con uno va a ser más que suficiente. Hay un truco para mí, también chulo para el tema de los huevos fritos, que es freírlo en un buen aceite de oliva
Y luego algo que yo creo que es, bueno, pues mágico, es que cuando nos lo vamos a comer, coger un buen aceite virgen extra de esos potentes y añadirle un toque de aceite crudo por encima, porque uno tiene la sensación de que se ha frito, bueno, pues un aceite extraordinario. De esa manera, bueno, pues utilizamos un aceite de oliva bueno, pero ese toque le da, bueno, pues un toque como de perfume maravilloso, ¿no? Y ya nos queda únicamente añadirle un poco de sal a este huevo. Vamos a añadirle también un golpe de pimienta, que no os olvidéis que esto es una pasta erótica, y yo creo que el toque fundamental para el huevo, igual que cuando hacemos un pulpo a feira, todos estos rollos, es añadir un buen golpe de un buen pimentón picante, un rollo de estos. Esto lo podéis tunear también con curry o con lo que os dé la gana, ¿eh? Imaginaros que guisáis, bueno, pues esta pasta, pues con un tono así como hindú, ¿no? Con garam masala, con curries y con rollos de estos. Bueno, pues el huevo frito, le pegáis el toque de bueno, pues del curry de un rollo de estos. Y lo mismo, yo creo que también un chorrazo de un buen tabasco picante es el mejor remate para esta pasta deliciosa. Voy a añadir un poquito más de aceite también a la pasta y seguimos. Vamos a hacer ahora un rebujito. David, no te olvides de lo del sorteo del huevo. Ah, es verdad que hay un sorteo, es verdad que se me ha olvidado. Acordaros que en los cartones de Gorrochategui podéis encontrar, como en la fábrica de Willy Wonka, un huevo blanco. El que encuentre ese huevo blanco encontrará las instrucciones sobre el mismo huevo de lo que tiene que hacer y repartiremos suculentos premios. Ya estará todo Dios yendo como a los ultramarinos a ver si encuentra ese huevo blanco. En este programa no hacemos más que repartir felicidad. Seguimos, ¿eh? Hacemos ahora una bebida del copón y terminamos. Yo en chubeta al plato. Por el amor de Dios. Espera, que voy a romper el huevo. Espera. Mira. Joder, ¿eh? Super néctar, tío. ¿Qué os parece? Joder, esto sí que son dos rombos. Estaréis poniendo dos rombos aquí, ¿no? Joder, chaval, qué bueno. Vamos a hacer un rebujito, del rebujar, como dicen los andaluces, mezclar, una mezcla, bueno, pues muy divertida, porque según cuentan los aristócratas ingleses, que eran muy listos y huían del frío, bueno, pues de las islas, y lo que hacían era refugiarse en muchas haciendas andaluzas, bueno, pues tenían un cóctel fetiche que era el sherry cobbler, que era una especie como de mezcla de fino con agua carbonatada que solían beber en verano, con, bueno, pues con su hielo, con su pajita y toda esta historia. Y al final todo eso, bueno, pues fue evolucionando con el tiempo, y es verdad que hacia los años 90 hubo una crisis, bueno, pues del fino en Andalucía, porque era el vino que habitualmente se bebía, bueno, pues en todas las ferias, todos los recintos feriales, porque, bueno, pues por aquellos años empezó a ganar la partida la cerveza. Y es verdad que, bueno, una manera de volver a, bueno, pues a coger de nuevo otra vez fuerza el fino consumido a, bueno, pues a cantidades industriales en aquellas ferias, bueno, pues fue esa costumbre de empezar a hacer el rebujito, de empezar a rebujar, bueno, pues el fino, que lógicamente se rebujaba pues con el típico Sprite o Seven Up o gaseosas o sodas o todas estas historias. Y aquí lo que vamos a hacer, porque hay muchísimas variantes de rebujito, bueno, pues es uno a nuestra manera, ¿no? En una jarra lo que hacemos es colocar unos buenos coscorros de hielo, teniendo en cuenta que tenemos una jarra muy aristocrática porque viene con un cubilete para poder meter los hielos, para que en un momento dado el frío no agüe, bueno, pues la jarra, que es un buen invento esta historia. Al final esto lo que hace es de cilindro refrescante y lo que hace es no aguar, bueno, pues la bebida. De todas formas, como esto no lo vamos a beber en un periquete, tampoco lo vamos a utilizar, pero lo vamos a refrescar rápidamente con, bueno, pues con un poco de limón cortado en rodajas muy finas. Yo creo que es interesante también meter, bueno, pues un poco de melisa o de hierbabuena o de menta o algún tinglado de estos que tengo, como veis aquí, en un manojo que acabo de cortar. Esto es importante que tampoco lo piquemos mucho para que luego no nos encontremos pedacitos de hierba en la bebida, que yo creo que es un poco desagradable. Y se trata, bueno, pues de mezclar. Esto va en función del gusto de cada uno, ¿eh? Pueden ser 2 tercios de vino fino, 1 tercio de refresco, o mitad de vino fino, mitad de refresco, bueno, en función del gusto de la gente, de si apetece cargarlo o no cargarlo. Y lo mismo con el refresco, como os he dicho, podemos añadir aquí cualquier refresco, pues tipo soda, limonada o todos estos rollos. Esto bien fresco, os aseguro que es, bueno, pues uno de los mejores tragos que podemos meternos en el morrete después de esta pasta con huevo erótica que nos acabamos de cascar. Fijaros qué magma supremo, ¿eh?
Y vaya jarra más chula, con un vaso, si queremos, todavía con mucho más hielos. Fijaros qué planazo hay aquí de jarra maravillosa. Lo que vamos a hacer es dar paso a las guarrindongadas. Fijaros cómo se derrama nuestro súper rebujito. Néctar supremo, viva Andalucía, viva las andaluzas. Y los andaluces bien dotados también, Joder. Con toda la burbuja y todo su sabor. Buah, está buenísimo. Pues sí, hemos terminado y eso que está encima de la mesa es la guarrindongada que nos vamos a zampar hoy. Os hemos dado muchas ideas, no solamente hoy, sino esta semana pasada y en el transcurso de toda esta temporada para que guiséis. Sabéis que hay que cocinar porque en cualquier momento el mundo se va a acabar. Es importante que arriméis, además, más que nunca este fin de semana, las cazuelas al fuego y que os preparéis, buenos alimentos para el fin de semana y sobre todo que os anticipéis a los días fríos que llegan, porque la semana que viene es interesante tener en los tuppers, en las neveras, en las fiambreras, muchísimos ricos platos para calentar en el microondas. Hemos hecho espaldilla marengo, el lomo de cerdo en leche. Hemos hecho esta semana un plato aristocrático, la libra a la royal. Hemos hecho el refresco 25 aniversario, la sopa de la abuela. Los cogollos de lechuga braseados, la chuleta de vaca que nos preparó Martín, impresionante. Y estas dos recetazas de hoy, la pasta con huevo erótico y este rebujito tan refrescante. Y sabéis que hay un banner en la página web en el que podéis entrar que pone guarrindongadas. Es muy importante que nos confeséis esa guarrindongada infecta que venís perpetrando desde la adolescencia, desde la tierna infancia. Muy importante que la pongáis por escrito y que la compartáis con todos nosotros, como ha hecho desde Chile el amigo Quito. Dice, cogemos un pan francés, lo abrimos para rellenar y le ponemos una buena cantidad de nocilla de un lado del pan y del otro una buena capa de queso crema. Luego le colocas fresitas cortadas y maní, que será el cacahuete. Dice, lo sé, es una guarrada, pero a mí me mola. Tapamos el bocata y para adentro, desde Zaragoza, la tierra de la Pilarica, nos escribe Cristina. Dice, coges una tostada de las grandes, le echas miel, mermelada de fresa, queso camembert del de untar, unas rodajas de tomate de ensalada, un huevo frito con la yema poco hecha, mostaza y petacetas. Dice, cojonuda. Y lo mejor no es el sabor, sino que la tostada se reblandezca hasta romperse y empiece a chorrearte todo el mejunje mientras te vas pringando. Los petacetas te hacen crash, crash, crash en la boca. Dice, y vas comiéndote a lo Gollum todo lo que se te ha ido cayendo. Bocata di Cardenale. Desde México nos escribe Beto Aguirre. Dice, hey David, desde México te veo, extraño Vitoria, la tierra de mi abuelo. Te mando mi guarrindongada. En México se acostumbra a comer tacos de varios guisos, pero ni uno como la invención de mi hermano y mía. Tomas una tortilla de maíz, le untas yogur natural, después le pones jalea de fresa y una rebanada de jamón. Dice, delicioso, viva Rusia. Saludos a todo Gasteiz, mi segunda tierra. Desde Donosti nos escribe Mayalen, que es una campeona. Dice, entre pan y pan pones 2 sardinas con queso, luego por encima chocolate con almendras y por último le echas un poco de pimentón al pan. Demasié para el Odi. Mayalen, eres una auténtica cochina. Y finalmente desde Ondarra nos escribe Sotomaremoto. Dice, esta guarrindongada me transporta a los veranos de mi infancia, cuando las normas a la hora de merendar no estaban bien definidas y teníamos libertad para comer lo que quisiéramos. Esto Marcel Proust a la mierda, me encanta. Ni magdalenas ni historias. Una guarrindongada que le retrotrae a la infancia. Dice, es muy fácil de preparar y está buenísima. Con pan de barra normal se hace un bocata con patatas fritas de bolsa y mermelada. La mermelada siempre es de fresa o ciruela, pero ahora la tomo con frutas del bosque porque me estoy refinando. Dice Sotomaremoto, saludos y a disfrutarla. La verdad que en Ondarro estáis más locos que el copón. Os espero el lunes a la misma hora y disfrutar, que el mundo se va a acabar. Cuando menos os lo esperáis, os meten en una caja de pino y os ponen una esquela, así de claro. Joder, en Ondarro tenéis una pedrada del copón. Agur.